nos encontramos en Jimbaran, en el sur de Bali. No hemos podido subir hasta arriba donde está el templo en sí, porque había muchísimos monos en las escaleras. Ya hemos llegado al JWK Culture Center. Qué manía con ponerle nombres en inglés cuando estamos en Indonesia. Nos hemos venido hasta Kuta, 25 minutos hasta aquí. Hola cuarentones, nos encontramos en Jimbaran, en el sur de Bali. Yo creía que se decía Jimbaran. Esto ya me explica por qué en vez de llamarme Juan me llaman Joan. Hemos llegado esta mañana de Ubud, donde hemos estado 2 días y medio más o menos. Hemos cogido un taxi que nos ha traído en 1 hora y 20, normalmente se tarda 1 hora y 40, pero llevábamos a un auténtico kamikaze al volante. Hemos llegado como a las 11:30 y por suerte en el hotel pues tenían preparada una habitación para nosotros ya, porque yo les había dicho que íbamos a llegar como a las 12. ¿Qué pasa? La habitación fantástica, una cabañita súper chula, pero el aire acondicionado no funcionaba. Así que nos han hecho un cambio de categoría a una habitación superior, que es una pasada. Aquí vamos a pasar los próximos 3 días y ya lo que es el final de nuestro viaje por Indonesia. Lo bueno de Jimbaran es que está a menos de 20 minutos en taxi. Nosotros cogeremos un Grab del aeropuerto, porque además el día que cogemos el avión lo tenemos a las 7:15 de la mañana, nos tendremos que levantar como a las 3:30 o así. Tengo que deciros que Jimbaran no era nuestro destino original para estos últimos días, era Amed, donde estuve en 2019. ¿Qué pasa? Que miramos el tiempo hace un par de días y ponía que en Amed estaba lloviendo constantemente, y Amed es un destino de playa que es muy rural y hay poquitas cosas que hacer. Entonces pues decidimos hacer un cambio de última hora y venirnos aquí al sur de Bali. Pero claro, nos hemos venido aquí y ¿qué pasa? Que aquí, pues bueno, también está lloviendo. No mucho, pero sí que es un poquito incómodo porque esto es un destino de playa y nosotros de hecho ahora vamos a ir a comer y tenemos toda la fe del mundo porque en nuestras mochilas llevamos las toallas, llevamos los bañadores puestos, aunque sea para estar sentados allí un ratito, si no nos cae una tormenta, claro. Al salir del hotel nos hemos encontrado que en la calle hay un montón de waruns. Entonces, bueno, hemos visto uno que pone comida china, pero nada más allá de la realidad, o por lo menos a nosotros no nos parece, porque es comida de Indonesia. Así que nos hemos sentado y vamos a comer. Son ya las 2 de la tarde y tenemos bastante hambre. Nos hemos pedido 2 nasi goreng vegetarianos y os puedo decir, ya lo he probado, que les hemos dicho que no tuviese nada de picante y no veáis cómo pican. A ver cuánto me puedo comer. Así que siempre cuando estéis aquí en un warung, por todo esto es un restaurante local, pedirle que si no podéis comer picante, que no lleve absolutamente nada de picante. Una de las razones por las que hemos elegido Jimbaran cuando hemos cancelado Amed es porque cuando nos pusimos a leer opiniones de la gente sobre este lugar, decían que mezclaban vida local con vida de turista. Bueno, pues he de decir que lo de vida local, totalmente cierto. El tramo que llevamos andado desde el hotel hacia la playa, a la cual creo que al final no vamos a poder ir, pues no hemos visto ni un solo turista y lo que nos hemos encontrado han sido bastantes casas y negocios locales. Entre ellos uno de guitarras, donde he visto una guitarra Yamaha acústica por tan solo 20 euros. Vuelve a llover, no es que nos importe mucho, pero preferimos que el día esté clarito y que podamos ir a la playa. Igualmente estos días nosotros nos vamos a dedicar a vida contemplativa, exceptuando mañana que vamos a alquilar una moto para ir a un templo y a un parque que hay cerca de la zona, y puede que el último día vayamos a Kuta, que también está cerquita. No es un lugar que me guste especialmente, pero bueno, Sara no lo conoce y tampoco está mal pasar allí unas cuantas horas. Ahora estamos buscando una cafetería para aprovechar y quitarnos un poquito de esta lluvia. Hemos conseguido llegar hasta la playa, nos hemos sentado en un chiringuito y nos hemos pedido un café y un té. Continúa lloviendo, si sigue lloviendo pues cogeremos un Grab es el Uber del sudeste asiático y nos iremos para el hotel y ya veremos lo que hacemos por la tarde-noche. De cualquier manera, vamos a dejar el día de hoy aquí y mañana cuando tengamos la moto continuamos. Buenos días, cuarentones. Segundo día en Jimbaran, vamos a desayunar. El desayuno está incluido en el hotel, tienes
4 opciones distintas. Nosotros hemos elegido estas tostadas con aguacate, huevo, la verdad que con una pinta estupenda. Estamos aquí solo en el salón para desayunar. No hay muchos clientes, pero los clientes que hay parece que todavía están durmiendo. Ayer por la tarde le tomamos el pulso a lo que es la zona de nuestro hotel y la verdad que bastante bien. Encontramos heladerías a unos precios súper baratos. También vimos un montón de tiendas locales, de guarún, de puestecitos, y tiene un centro comercial justo enfrente del hotel que fuimos a cenar allí y la verdad que bastante bien. Tiene incluso un DJ para amenizar la noche. Desayuno bastante bueno y abundante. Tengo que deciros que aquí los días amanecen así, con muchísimo sol, con mucho calor, y luego, como a las 12 a la 1, empeora. Así que tenemos que aprovechar las horas de la mañana para hacer todo lo que queremos hacer. Y esta de aquí es la motocicleta que vamos a alquilar por el día de hoy, 85.000 rupias, te la dan a tope de gasolina y tienes que devolverla de la misma manera. Y también deciros algunas cosas, sé que soy muy pesado, el sudeste asiático no es el lugar más recomendado para coger una moto si nunca lo has hecho. Tened en cuenta también que esto, el pelo, no te cubre en un accidente. Una gorra para atrás, como se pone mucha gente, simplemente por estética, tampoco te cubre para un accidente. Lo único que te cubre es lo que lleva Sara en la cabeza, el casco. Así que cumplid con las normas de seguridad y con las normas de conducción, por supuesto. Hemos llegado al recinto, está más o menos a unos 8 kilómetros del hotel, unos 25 minutos, el tráfico horrible, súper estresante conducir por Bali. Y un consejito de viaje que os da Sara, y es que cuando vayáis a usar casco aquí en Bali o en cualquier lado del sudeste asiático, por higiene os pongáis un pañuelo en la cabeza o una gorra. Estamos dentro del recinto, 50.000 rupias por entrada, solo se puede pagar en efectivo, nos hacen ponernos un sarong, como en todos los templos de aquí de Bali. Y también nos han dejado claro que mucho cuidadito con los monos. Ya lo habíamos leído, pero aún así te lo especifican y te lo están diciendo por megafonía todo el rato. Así que en previsión de que me vayan a quitar esta cámara con la que estoy grabando y el gimbal, pues voy a decir todo lo que tenga que decir ahora en voz en off. El templo de Uluwatu fue construido en el siglo XI por un sabio hindú javanés. Posteriormente, el templo fue ampliado significativamente en el siglo XVI por otro viajero y sacerdote hindú, que construyó los santuarios tipo trono, que simbolizan los tronos para los dioses. El templo está construido sobre un acantilado de 70 metros que da al Índico. Cuarentones, nos vamos hacia la salida. Muchísimo calor, no hemos podido subir hasta arriba donde está el templo en sí, porque había muchísimos monos en las escaleras, monos muy agresivos. Me han intentado robar el teléfono con el que estaba grabando y hemos decidido darnos la vuelta y dar un paseo por los aledaños del templo, dentro del recinto, eso sí. Ahora nos vamos hacia la salida. Aquí hemos conocido a 2 chicas italianas que también están viajando por Indonesia, que una de ellas de hecho se ha salido del recinto porque le tiene pánico a los monos. Todo por culpa porque estuvo hace 6 años en el Monkey Forest, donde estuvimos nosotros en Ubud, una ciudad fantástica. Por aquí os dejo el enlace del vídeo. Y esta es la otra chica que se ha salido antes, la pobre. Ya hemos llegado al JWK Culture Center. Qué manía con ponerles nombres en inglés cuando estamos en Indonesia. Bueno, tenéis que saber que lo primero, cuando llegáis con la moto al parking o en el transporte que sea, vais a coger un shuttle bus que es gratuito y os va a llevar hasta donde se compran las entradas. Ahí podéis decidir si compráis entradas de caminantes como nosotros, que también son las más baratas, o unas que con un buggy te llevan hasta la cima donde está la estatua, que es la 4ª más grande del mundo. Este recinto está dedicado al dios Vishnu, que es esta estatua de aquí, que está montado sobre Garuda, que es un ave mitológica. Esta estatua se terminó de construir en 2018 y, como os he dicho, es la 4ª más grande del mundo. De hecho, cuando llegáis al aeropuerto de Denpasar aquí a Bali, lo podéis ver desde el avión. Justo debajo de la estatua hay un recinto que está cubierto, donde podemos encontrar una exposición de instrumentos musicales balineses, entre otros, y también una heladería, donde hemos pedido una copa de helado y un puro helado, cada uno por 40.000 rupias. Último apunte que daros es que se puede subir ahí arriba, no sé por cuánto, porque la verdad, como yo tengo mucho vértigo, subir, aunque sea asomarme por una ventana, pues no va mucho conmigo. Hemos terminado con la visita aquí al JWK Culture Park.
Y ahora vamos a coger la moto y nos vamos a ir a comer algún guarún. Y creo que esta tarde, si el tiempo respeta y podemos continuar con la moto, nos vamos a ir hasta Kuta, que hay un night market. Hemos pasado por el hotel, nos hemos pegado un bañito en la piscina, una duchita fresca. Nos hemos venido hasta Kuta, 25 minutos hasta aquí, un tráfico horrible. Si no sabes conducir, lo repito, yo sé que soy muy pesado, si nunca has cogido moto, no vengáis en moto o no cojáis moto en el sudeste asiático, especialmente en Bali. La gente por aquí va por encima de las aceras para poder circular, si no es imposible llegar a tu destino. Ahora en Kuta vamos a estar prácticamente toda la tarde, vamos a un mercadillo de arte y a recorrer las calles aledañas. De Kuta os puedo decir que no es de mis lugares favoritos. Cuando estuve aquí hace 6-7 años me ofrecían hasta prostitución infantil, pero es uno de los núcleos turísticos más importantes de Bali y está muy cerca del aeropuerto, por lo que si tenéis un vuelo muy tempranito, pues nada, desde aquí al aeropuerto estáis en menos de 10 minutos en taxi. Hemos llegado a lo que ponía que era el mercado de arte, y de mercado de arte poquito, o sea, muchos puestecitos y tal, pero a excepción de alguno que tiene un cuadro, por lo demás, lo malo es que está lloviendo. Así que nada, ahora sacaremos los paraguas y nos daremos una vuelta por aquí. Si llueve más fuerte, pues nos meteremos en alguna cafetería. Vamos a continuar con el paseíto. Acabamos de llegar a la playa de Kuta, esa que se nos está resistiendo tanto ir en este viaje. A ver si mañana por la mañana, si nos hace el mismo día de hoy, lo que lo vamos a dedicar es a pasar la mañana en la playa. Pero bueno, en esta playa hay un atardecer impresionante. Mientras para de llover, nos hemos metido en una cafetería aquí en Kuta a tomarnos una Coca-Cola, una bebida que no sabemos muy bien lo que es, pero que está muy buena, y unos pancakes. Y os tengo que decir que aquí los precios son más tirando a europeos. Ahora, cuando hemos estado en la playa, tengo que deciros que me he quedado un poco asombrado de ver tantísimos plásticos y tantísima basura en la playa. Hace unos años Bali comenzó una campaña muy buena para luchar contra los plásticos, pero nos encontramos que otra vez las pajitas vuelven a ser de plástico. Cuando estuve aquí en el 2019, las pajitas eran de metal o de cartón. Buenos días, cuarentones. Último día en Bali, último día en Indonesia. Mañana nos levantamos tempranito para coger el avión que nos va a llevar a las 7 de la mañana a Kuala Lumpur, ciudad que os recomiendo si estáis por el sudeste asiático. Y deciros que ayer nuestra vuelta a Kuta fue bastante complicada, ya que estaba lloviendo, oscuro, en moto, el asfalto mejor que cuando estuve hace 6 años, pero muchísimo tráfico también. A eso añadirle que había que devolver la moto con el depósito de combustible lleno y tuve que esperar esta cola de más de 35 minutos para poder echar gasolina. Ha amanecido lloviendo, ahora mismo está el cielo encapotado, pero parece que nos va a respetar, no tanto como para ir a la playa, pero sí para venir a el Fish Market de aquí de Jimbaran, que vamos a ver cómo es un poquito la vida de las pescaderías de aquí. La verdad sea dicha, el pescado se ve fresquísimo en todo el mercado, tanto en su parte interior como en la exterior. Y es que Jimbaran es muy famoso en Bali por su pescado y por su marisco. De hecho, hay muchísimos restaurantes a pie de playa, así muy lujosos, que te lo ponen y te cobran una barbaridad en comparación con cualquier guarún de aquí de la zona. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en Marbella no vamos a este tipo de restaurantes ni a club de playa, así que sería un poquito hipócrita por nuestra parte venir aquí a uno de esos. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que la pescadería está repleta de pescado. Son las 11 de la mañana. Dudo que se vaya a vender todo ese pescado en el día de hoy, ni siquiera en el día de mañana. No sé qué necesidad de pescar tanto y esquilmar los mares. Pero bueno, no sé qué tipo de política se lleva aquí al respecto, pero es una auténtica pena. Cuarentones, nuestro viaje por Indonesia se termina. No todas las batallas se pueden ganar y la de Jimbaran la hemos perdido claramente. Nosotros queríamos ir al norte a Amed, pero el mal tiempo nos hizo decantarnos a venir aquí, a Jimbaran. Pero tengo que deciros que a mí los alrededores del aeropuerto de Denpasar no me gustan. No me gustaron hace 6 años cuando fui a Kuta, tampoco me han gustado ahora. Pero aún así nuestro viaje ha sido de 10. Hemos comenzado en Java por Yogyakarta, un sitio que nos ha encantado. Después hemos ido a Borneo, donde hemos estado 2 días viendo orangutanes en la selva, que tenemos que agradecerle enormemente a Dede, nuestro guía, por todas las facilidades que nos ha dado. Después nos hemos venido a Bali, donde hemos estado en Ubud. Ubud, un lugar que ha tenido sus cambios, ni mejores ni peores, pero que ahí están.
Y finalmente Jimbaran, que como os he dicho, no puedo decir que me haya gustado, tampoco el tiempo nos ha acompañado y no hemos podido ir a las numerosas playas que tiene. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo viaje.